Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y en este momento quiero dejarte con nuestras actividades de la semana para que no te la pierdas. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que como el salmista le digas al Señor: te adoraré, Señor, con todo mi corazón y contaré al mundo entero cada una de tus maravillas. Acompáñanos.
de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu El Señor les bendiga. Un honor compartir este tiempo con ustedes de estudio de la palabra de Dios. Vamos inmediatamente a leer para iniciar, ¿verdad?, con esta reflexión, con este mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy día. Yo voy a estar leyendo en Éxodo 3, en el capítulo 7. Voy a estar leyendo en Reina Valera de 1960. Amén. Dice, Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vamos a ver, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento? Sabemos que el pueblo de Israel estuvo siendo esclavizado durante años en Egipto.
cuando José es vendido por sus hermanos, que tiene, ¿verdad?, este proceso. Al final llega a Egipto, le dice el significado de los sueños de Faraón. Faraón lo pone como segundo en su reinado, ¿verdad? José ayuda a que no colapse la economía de aquel lugar por la sabiduría que Dios le había dado, por lo que el Señor le había mostrado en los sueños. Después vemos que van los hermanos de José. Estoy resumiendo alrededor de 30 capítulos de la Biblia. Vemos después que van los hermanos de José, los reconocen, viene lo que se llama la reconciliación entre ellos, y después de esto pues va a vivir la familia de José allí a Egipto. Su padre, Jacob, a quien el Señor puso por nombre Israel, va con su familia. Pasan los años y los privilegios con los que ellos contaban por ser, ¿verdad?, los parientes del segundo en el reinado, en el trono, en aquel lugar, esos privilegios, pues ya ellos no los tienen. ¿Por qué? Porque primeramente pasó mucho tiempo y ya no eran los mismos gobernantes. Los gobernantes nuevos, pues al pasar el tiempo fueron heredando, ¿no? Y esta familia, aparte de eso, ya no era una familia, sino que era un pueblo. Había pasado exactamente como el Señor le había dicho a Abraham, que mirara los cielos, y así como veía muchas estrellas iba a ser su descendencia, o como la arena del mar. Y el Señor había bendecido, ellos habían sido muy bendecidos y se habían multiplicado, ya eran un pueblo. Y estas personas sentían cierto temor si venía si ellos eran invadidos, si el pueblo de Israel se aliaba a ellos, pues ellos veían las de perder. ¿Y ellos qué hicieron? Comenzaron a esclavizarlos. Lo esclavizaban, los sometían a un trabajo inhumano. Ellos eran sometidos a azotes, a cargas, a esclavizados, todo lo que conlleva una esclavitud. Y ya al final hasta estaban matando sus hijos. Es cuando viene Moisés, nace, su hermana lo pone en una canasta, llega entonces este niño hasta la hija del faraón, y ella lo cría a Moisés entonces con privilegios que tiene el hijo del faraón. Después de esto, en su juventud, ¿verdad? Moisés vive allí, su niñez, su juventud, y después él mata a un egipcio, él huye, tiene que huir, es buscado, y el Señor pasa entonces a Moisés por un proceso, lo lleva al desierto, pierde todos estos privilegios. Moisés llega a Madián, conoce a Yetro, que era un sacerdote madianita, y se casa con la hija de él, que es Séfora. Moisés está criando ovejas, pastoreando ovejas. Y entonces es cuando, en ese momento, ese día, vamos a decir, pues Moisés tiene este encuentro con el Señor. Él ve esta zarza, una zarza es un arbusto ardiendo, no se consume, se acerca a él y escucha esta voz que dice: Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y ahora quiero hacer un paréntesis porque sobre eso leía el otro día y me gustó la manera en que la persona, en que este material hablaba al respecto. Decía que, y cito, ¿verdad? Moisés en ese momento se quitó el calzado, en el momento del llamado, en el momento de la adoración.
Pero después Moisés se puso su calzado nuevamente para él, entonces, asumir el llamado. Y entonces eso me ponía a pensar y digo, sí, ciertamente el llamado es honroso. Qué gozo cuando somos llamados a servir al Señor de la manera que sea, servir al Señor, poner a su servicio nuestros dones y talentos. Pero hay un momento, amado hermano, hermana que me está viendo, en que nosotros tenemos que volver a ponernos entonces los zapatos y comenzar a ejercer y comenzar entonces a cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. De eso, ese material que leía sobre eso, decía eso de que Moisés tuvo que volverse a poner el zapato y me llevaba a pensar en esto, que realmente hay un momento en el que es muy buena estar en la presencia del Señor, pero tenemos que accionar, tenemos que cumplir el propósito, atender al llamado que Dios nos ha hecho. Ahí cierro el paréntesis y continúo, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés ve esta zarza, el Señor le dice que se quite el calzado porque el lugar donde él está es santo. Y entonces Moisés, ¿verdad? Dice la palabra que Moisés volteó su rostro pues cuando se dio cuenta que era Jehová. Y es entonces cuando el Señor le dice a Moisés, eso que acabamos de leer en Éxodo 3:7, que dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Yo quise buscar la definición de clamor en el diccionario y dice, conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia por una multitud en especial para quejarse de algo, pedir algo o aclamar a alguien. Y vamos a desglosar un poco esta definición. ¿Qué es vehemencia? Vehemencia es con fuerza, con ímpetu, con ardor, no cesante, es decir, sin parar. Entonces, si yo pongo esta definición, ¿verdad? Y defino dentro de ella esa palabra, sería conjunto de voces y gritos proferidos con fuerza, con ardor, sin parar, con ímpetu. Es decir, que el pueblo no cesaba de gritar, de dar voces, de pedir auxilio, de clamar al Señor, a ese Dios que les había prometido a través de Abraham, que los iba a bendecir. Y ellos clamaban, ellos daban voces de manera sin parar, de manera vehemente, o sea, vehemente, con vehemencia. Ellos gritaban, oraban, pedían al Señor. ¿Y qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice? He oído el clamor de mi pueblo. Y ese es el título de esta reflexión, mensaje, como usted lo quiera llamar. He querido decirle, a llamarle, cuando clamamos, Dios nos oye. Cuando clamamos, Dios nos oye. Pero ojo, yo no estoy diciendo que cuando yo clamo, Dios hace lo que yo le estoy pidiendo que Él haga. Yo estoy diciendo que Dios oye, pero Dios, el Señor, conforme a su soberanía, en el momento en el que Él lo determine, de la manera en que Él lo determine, Él va a obrar. Muchas veces la respuesta de lo que pedimos es un no y seguimos pidiendo, pero mire, yo estoy casi 100% segura que cuando es un no, Dios nos hace entender que es un no, porque Él no nos va a tener a nosotros pidiéndole cosas que no nos va a dar. Amén. Bien, cuando clamamos, Dios nos oye. Y quise detallar 3 puntos, sacar 3 puntos, 3 cosas que suceden cuando nosotros clamamos. La primera de estas cosas es que cuando nosotros clamamos a Dios, 1, estoy reconociendo que no puedo, estoy reconociendo que no tengo el poder. Es decir, no tengo la capacidad para resolverlo todo. Cuando yo clamo a Dios, yo estoy consciente, segura de que es que yo no estoy capacitada para resolverlo todo, que no tengo las herramientas ni el conocimiento,
que hay cosas que se escapan de mis manos, que por más que yo me empeñe, por más tiempo que yo le dedique, por más que yo me enfoque en eso, no lo voy a resolver porque soy humana y no tengo la capacidad de resolverlo todo. Eso me dice que tengo limitaciones. Entonces, cuando me doy cuenta de esa condición, clamo a Dios. Otro aspecto que se da cuando nosotros clamamos es que reconozco que en Dios está la respuesta. Es decir, que dependo de Él. Reconozco el poderío del Señor. Cuando yo clamo, estoy reconociendo que Dios tiene poder. Estoy reconociendo que Dios es capaz de todo. Yo estoy reconociendo su soberanía. Estoy reconociendo que Dios está por encima de todo. Estoy reconociendo, sin importar qué tan grande sea el problema, que Dios puede. Cuando yo clamo, estoy diciendo, estoy yendo a donde el que yo sé que me va a resolver. Cuando clamamos al Señor, estamos reconociendo que en Él está la respuesta. Amén. Y un tercer factor es que cuando nosotros clamamos, Dios nos extiende su favor, nos extiende su misericordia. Yo quiero que busquemos el Salmo 34, del 17 al 18. Salmos 34, del 17 al 18 dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Jehová está cerca. Hace un año predicaba cuando empezó todo esto de la pandemia, que debido a eso hemos tenido que volver por tiempo indefinido a tener estos cultos virtuales que ya los teníamos de manera presencial, pero que hemos tenido que volver a tenerlo de manera virtual por el rebrote que hay, hasta que Dios quiera. Pero la palabra seguiremos llevando la palabra. El mensaje seguirá corriendo, sea presencial, sea virtual, como Dios quiera, pero vamos a seguir llevando el mensaje de Dios. Pues en ese entonces hablaba del tema de que no estamos solos. Y quiero decirle eso nuevamente hoy, no estamos solos. Dios está cercano, el Señor está atento al clamor, el Señor está atento a nuestras necesidades. Dice bien claro, claman los justos y Jehová oye. Quiero también que vayamos al Salmo 3 en su versículo 4. El Salmo 3, verso 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El salmista aquí dice: clamé con mi voz a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Es decir, el Señor nos oye cuando nosotros clamamos. El Salmo 40, escrito por David, en tiempo cuando él huía de su hijo Absalón, cuando Absalón se rebeló en contra de él y él huía. El Salmo 40 dice, en su verso 1, continúo leyendo en Reina Valera 1960, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y ojo con esto, porque me llama la atención cuando dice pacientemente esperé a Jehová. Eso me dice que cuando yo estoy clamando, yo debo tener paciencia, esperar el momento preciso en el que Dios disponga que va a responder mi oración. Vemos que el pueblo oraba, pero en ningún momento vemos como, me imagino que ellos estaban los pobres desesperados, pero no hay impaciencia. O sea, la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes cuando oramos al Señor, porque el Señor es el que sabe cuándo la bendición, cuándo su respuesta va a ser de total gozo,
de total paz para nosotros. Amén. El Salmo 121 dice, Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando estamos en angustia, clamemos al Señor, alcemos nuestros ojos y esperemos que nuestro socorro venga del Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra está llena de versículos donde el Señor nos dice que cuando nosotros clamamos, Él nos oye. Nuestra oración no queda vacía, no va a un barril sin fondo. No, hermano. Nuestras oraciones llegan al trono de la gracia. Nosotros clamamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón buscando agradar a Dios. Dios nos oye y nos responde. Amén. En 2 de Crónicas 7, del 14 al 15, dice, 2 de Crónicas 7, 14 al 15, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos y mis oídos al clamor y mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cree usted que Dios le oye? ¿Cree usted todo esto que hemos leído? ¿Quiere usted que los ojos y los oídos de Dios estén atentos al clamor de ese lugar donde usted está ahora mismo, en su casa, en su habitación, en su sala, donde quiera que esté mirando esta transmisión? Vamos entonces a orar. Vamos a poner en práctica esto que hemos aprendido hoy, sabiendo que Dios nos oye, que nos extiende su misericordia, que cuando nosotros clamamos estamos reconociendo que no podemos y estamos entregando nuestras cargas a Él. Amén. Oremos. Amante Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos dices tú mismo que cuando nosotros clamamos a ti, tú nos oyes. Gracias porque sabemos que en este momento tú estás oyendo el clamor de un pueblo, Dios mío, que sabe, que reconoce que tú tienes el poder para resolver las situaciones que tenemos. Mira toda necesidad de salud, Señor, del hogar, de trabajo, económica, cualquiera que sea la situación de cada una de las personas que me están mirando. Clamo a ti sabiendo que tú me oyes, Dios mío, y te presento cada una de esas situaciones. Te quiero presentar a nuestra nación, la República Dominicana. Venimos clamando, Señor, delante de ti para que tú nos ayudes a controlar esta pandemia, este rebrote, Señor, que ha surgido. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Trae conciencia a las mentes, a los corazones de cada ciudadano, de cada persona, Dios mío, para que acatemos lo establecido, lo estipulado por las autoridades pertinentes, Dios mío. Padre, clamamos delante de ti para que tú sanes nuestra nación. La sanes del pecado, pero que también la sanes de enfermedades. Señor, y muchas gracias. Gracias porque alzamos nuestros montes, nuestros ojos a los montes. ¿Y a quién iremos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos sino a ti? Señor, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias.
Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.